buenos días. Estamos muy pendientes de ese nuevo encuentro en el CERCLA entre el sector de la vid y la patronal. A las 10 de la mañana tenían previsto un nuevo encuentro en el centro de mediación para poder evitar así esa huelga indefinida que hay anunciada ya para la próxima semana y que comenzaría el próximo martes. Un nuevo intento de llegar a un acuerdo después de que las bodegas de Sanlúcar se desmarcaran un poco de la dirección de Fede Jerez y finalmente en la tarde de ayer alcanzaran un acuerdo con los sindicatos. Como decimos, estamos muy pendientes de la evolución de esta reunión, de este encuentro, para ver si finalmente hay un acuerdo con las nuevas medidas dentro del convenio colectivo y se podría evitar esa huelga indefinida que, como decimos, ayer se anunciaba para comenzar la próxima semana, en concreto el próximo martes. Ahora les vamos a hablar de una forma de poder degustar vinos, pero cuya elaboración es la misma que se hacía en la época romana. Vamos a hablar con los responsables de arqueogastronomía. Al frente de este grupo se encuentra Manuel León, es investigador científico también de la Universidad de Cádiz y CEO, padre de arqueogastronomía. Desde hace ya unos años se están investigando de cómo puede realizarse esa producción del vino aquí en nuestra zona con distintas variedades, tirando de estudios, de informes, de tratados y también de arqueología para poder elaborar los vinos tal y como se hacía en la época romana. Ahí estamos viendo ya dos de los resultados que han obtenido y vamos a abordar este asunto a lo largo del programa de hoy. Y al final de la mañana de ayer conocíamos los 3 nombres propios de los próximos meses. En concreto, su día álgido va a ser el próximo 5 de enero y es que ya se conocen las personas que van a encarnar a los Reyes Magos en la próxima cabalgata de Reyes de 2023. En concreto son Carmen Oliva, de la agrupación fotográfica Jerezana San Dionisio, Germán Cordero Íñigo, consejero y delegado de la empresa Secovia, y Javier Benítez, periodista y compañero de Canal Sur, quienes van a integrar y van a representar a Melchor, Gaspar y Baltasar en la próxima cabalgata de Reyes. Además, la Fundación Alalá será la encargada también de encarnar la labor que realiza la cartera real o el cartero real. Así que vamos a intentar a lo largo de este programa obtener alguna de las primeras reacciones por parte de estos protagonistas, de estas personas que, como digo, ayer ya se anunciaba por parte del Ayuntamiento que van a encarnar a los Reyes Magos en el próximo año 2023. Estamos ya prácticamente a las puertas de octubre, pero políticamente se inicia, ¿no?, el nuevo curso político y vamos a abordar con el teniente alcaldesa de Urbanismo, de Infraestructuras y de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, cómo se va a plantear los próximos meses aquí en nuestra ciudad en sus diferentes materias, hacia dónde va evolucionando nuestra ciudad en cuanto al urbanismo, el arreglo a las infraestructuras tanto del centro histórico de nuestra ciudad como de diferentes barriadas de nuestro municipio. Así que al final del programa tendremos la oportunidad de realizarles todas estas preguntas al responsable de urbanismo de nuestra ciudad. Y les proponemos también para la jornada de mañana sábado una actividad para toda la familia que se va a celebrar en el Zoo Botánico de nuestra ciudad, porque mañana se celebra, día 1 de octubre, el Día de las Aves, y es por ello que el Zoo Botánico de nuestra ciudad ha elaborado una serie de actividades para que los más pequeños, acompañados de su familia, puedan conocer aún más características de las aves. Va a haber talleres, charlas, en el aula de educación va a haber la clausura de la campaña de los vencejos, además de fotocall, pintacaras, magia, toda una serie de actividades que nos lo va a contar nuestro compañero Juan Antonio Ortegón, que, como ven, es la persona que ha tenido la oportunidad de hablar con los responsables del Zoo de Jerez. Y los viernes también guardamos nuestro hueco para la cultura, en este caso para la literatura, y hace unos días se presentaba en el jardín de la librería La Luna Nueva el libro de Manuel Bernal, que está titulado
Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco. Está editado por Verbum y tuvo como presentador a Joaquín López Bustamante. Vamos a conocer bueno, pues el contenido de este libro de Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco, escrito por Manuel Bernal. Y ya sin más vamos a entrar en materia después de todo el avance de contenidos que tenemos para ustedes en este viernes, y vamos a hablar de arqueogastronomía, una interesantísimo trabajo de investigación que está ya teniendo sus frutos y que al frente del mismo se encuentra Manuel León, que está ya con nosotros. Manuel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, arqueogastronomía, el objetivo es, que ya lo estáis consiguiendo, elaborar vinos, pero de la forma en la que se utilizaba en la época romana, ¿no? No sé si luego nos contarás si el resultado final es el mismo vino que bebían pues, los romanos, aquí cuando estaban en la península, en nuestra zona. Exacto. Sí, arqueogastronomía, prácticamente la arqueogastronomía es una ciencia auxiliar de la arqueología experimental, y lo que hace es estudiar los procesos de producción de determinado tipo de alimentos en distintas épocas, ¿no? No solamente abarca el estudio de esos procesos de producción, sino también ámbitos como el consumo, pero también abarca la reconstrucción científica de algunos alimentos, ¿no? Ya desde la Universidad de Cádiz se han hecho avances en este campo con la reconstrucción tan conocida de la salsa garum, famosa, y a partir de ahí, en nuestro equipo de trabajo, pues lo que hemos hecho es ampliar, digamos, o dirigir nuestro objeto de estudio a cómo se fabricaban y cómo se producían y qué técnicas se empleaban en la enología de época altoimperial romana, y concretamente en el suroeste peninsular. No olvidemos que aquí, en la provincia de Cádiz, pues tenemos, digamos, el honor, entre comillas, ¿no?, y la suerte de que prácticamente gran parte de la producción de la obra agronómica de Columela, que era ciudadano de Cádiz, pues se desarrolla entre Mesas de Asta y el reborde del Lacus Lecustino, entre Trebujena y toda esa zona de Albarizas, ¿no? Entonces lo que hemos hecho prácticamente es atender a los escritos de Columela, también tener en cuenta los datos que nos ofrece el registro arqueológico en relación a las excavaciones e intervenciones arqueológicas que se han realizado en la Bética, y también contrastando con otras intervenciones arqueológicas que se han realizado en la zona de la Tarraconense y en la península itálica. Y lo que hemos hecho es reconstruir el proceso tecnológico de producción de los vinos de la Bética, que en parte pues está muy influenciado por la obra del cartaginés Magón. Prácticamente en la Tercera Guerra Púnica, Roma destruye Cartago y destruye la biblioteca de Cartago, y se salvan solamente algunos volúmenes de amplio valor, de gran valor, que el Senado manda a traducir, y son esos escritos gastronómicos los que después conocemos gracias a que han sido rescatados por los agrimensores romanos, entre ellos Columela, ¿no? Y nos dicen cosas muy curiosas de cómo se vinificaba en el sur y cómo ese sistema más dinámico de producción romana, influenciado por esa agricultura cartaginesa, se diferencia de otros sistemas de producción que también se daban en la península ibérica, que tenían influencia greco-itálica, ¿no? Entonces es bastante interesante, y lo que hemos hecho es reproducir y ver cómo se comportan algunos aditivos y algunos productos que se añadían a los vinos en esa época, para ver sistemas de fortificación o sistemas de rociado de añadas distintas. ¿Es las técnicas previas a las que se utilizan tradicionalmente para la elaboración de la denominación de origen del Jerez? Sí, vamos, evidentemente se dan en dos momentos distintos, pero sí es verdad que en época romana los vinos tenían una estructura que no tenía nada que ver con la de los sistemas de producción, que los vinos de la península itálica, del Mediterráneo central, incluso de la zona de Levante. Entonces, a la hora de exportar este tipo de producciones, o incluso de estabilizarlas, pues recurrían a técnicas por así decirlo, de fortalecimiento, de aumento de grado alcohólico de estos vinos, a través de una serie podríamos llamar las soleras, que eran el de frutos, ¿no?, que eran reducciones de mosto, o a un tercio o a la mitad, a los que se le añadían membrillo asado, se le añadían fenogreco y otras sustancias como la raíz de lirio, ¿no?
El membrillo evidentemente contiene azúcares, pero también tiene pectina, lo que retrasa la velocidad de fermentación. También tenemos que el fenogreco tiene una serie de nutrientes muy interesantes y que hemos descubierto no solamente nosotros, sino algunos equipos de investigación del Instituto Agronómico Francés, que puede generar moléculas de solotol, ¿no? Y a partir de ahí, otros productos como la raíz de lirio se han utilizado a lo largo de la historia para fijar y estabilizar los perfiles aromáticos en determinados alimentos o productos, ¿no? Entonces tenemos un producto que hace evolucionar los vinos durante la fermentación, los conserva detrás de la fermentación, y hay una serie de aditivos que ellos manejaban y que nosotros estamos, digamos, incluyendo en los procesos de producción, en la reproducción de estos vinos. No solamente se ha hecho, digamos, una reconstrucción de una reproducción exacta de ese tipo de técnica, sino que también hemos inferido en dos aspectos, es decir, a los vinos, a estas producciones, desde el año pasado, se les está haciendo un seguimiento de carácter, con pruebas de carácter físico-químico para ver cómo va evolucionando, y también un seguimiento de carácter microbiológico para hacer pruebas comparativas entre aquellos vinos que hemos desarrollado en Dolian, fermentados en esos recipientes. Vamos a explicar ahora todo eso porque, exacto, claro, es que tiene un trabajo de investigación impresionante lo que estáis realizando, y para ir un poco mostrando visualmente al público pues un poco las técnicas que se están utilizando. Manuel, ¿qué tipo de vino es el que se tiene como resultado? ¿Vinos tintos o cercanos a los tintos o parecidos a los del sherry? ¿Qué tipo de resultado de producto se tiene? Pues por ahora tenemos dos tipos de productos diferentes. Unos son vinos blancos, que es lo que más abundaba en época romana. El vino tinto siempre estaba muy ligado a la labor, a temas de carácter simbólico y ritual. No olvidemos que el vino es un canal de comunicación entre los dioses y los hombres, y en el mundo antiguo estaba referenciado como la sangre de los dioses, y actualmente en algunas religiones lo tienen como un símbolo de carácter sagrado. Y en ese sentido la mayor parte de los vinos eran blancos. Nosotros hemos utilizado variedades autóctonas que de la zona, que prácticamente... recuperado, ¿no? Exacto. Ahí, que vamos a decirlo un poco, la siembra donde la tenéis, la parcela y los tipos de variedad de uva que estáis utilizando. Exacto, y uno de ellos es una reconstrucción en Dolia, en un recipiente, como ya hemos comentado, ovoide, revestido con resina de pino, que era un elemento antiséptico que se utilizaba en la época, y son vinos de blancos, merum, bastante afrutados, que tienen una fermentación en crianza biológica, y después a los que se añade una saca del vino del año anterior, ¿no? Y va evolucionando en el Dolium hasta que después pues se embotella. Y el otro es un vino que está fortalecido con esa solera de Frutum que hemos estado comentando, y que tiene unos aromas que van prácticamente desde tonos de especiados, curry, que tiene un toque, digamos, alcohólico, maderizado, más cercano a lo que, sin serlo, evidentemente, porque hay diferencias a lo que podía ser hoy en día un amontillado, pero que tiene ese perfil aromático que va marcando ya determinadas tendencias o determinados estilos a lo largo de la historia. Es decir, estamos hablando de dos tipos de vino, dos resultados de una investigación que habéis realizado, que no se conseguía desde hace 2000 años, ¿no? Digamos que ahora, 2000 años después de la época y de los estudios, además del trabajo de Columela, se ha podido, gracias a todo ese trabajo de investigación, reproducir el mismo resultado. Sí, salvando las diferencias, evidentemente, porque el tipo de uva no es la misma, evidentemente, todavía queda tiempo para poder reproducir de alguna manera o rescatar, tener el mismo resultado de esas variedades, pero sí que hemos utilizado variedades autóctonas del marco que ya prácticamente pues no se utilizan, y que tenemos la suerte de que en Trebujena había pequeñas parcelas que podíamos contar, y es el caso del Vidueño, ¿no? Algunas variedades como por ejemplo el Perruno, variedades como el Caño de Cazo, variedades que están prácticamente hoy casi extinguidas, y que de alguna manera algunos productores desde hace poco pues están volviendo a recuperar, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos apostado por la recuperación de esas variedades y por la recuperación de ese sistema de producción que parte de época romana y que se establece en esta zona y que consagra los vinos del suroeste peninsular. Pues si te parece, Manuel, vamos a explicar el proceso desde la tierra a la mesa. Estamos hablando de las variedades de uva que estáis recuperando, autóctonas que todavía se conservan y estáis trabajando con ellas, y tenéis una pequeña parcela, ¿no? en un pago con tierra albariza,
en la zona de Trebujena, cerca del río, porque ahí es precisamente donde apuntaban los escritos de Columela, donde se elaboraba, donde estaba la cepa, ¿no? Donde estaba la vid. Sí, prácticamente la obra de Columela ensaya en las zonas de su tío Columela, entre Mesas de Asta y el Lacustino, y nosotros lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con la cooperativa Tierras de Albariza de Trebujena, que la verdad que en ese sentido se han mostrado muy abiertos a todos los ensayos y toda la experimentación que hemos estado realizando, y son dos parcelas, una que está en el Pago del Duque y otra que está en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Vacas y de Peñajorá. Entonces es bastante interesante, ha sido la recuperación, como ya te digo, de estas variedades. Sí. Algunas de ellas son vides que tienen cerca de 100 años, con lo cual evidentemente era lo que queríamos también, poder recuperar un sistema de producción con las variedades más antiguas que podíamos tener. Y después lo que hemos hecho es tirar en dos vías, ¿no? Una de ellas ha sido fermentar en un contenedor ovoide hecho a mano, con una pasta parecida. Dolio. Exacto. Vamos a explicar el dolio, porque creo que hemos visto imágenes, tenemos fotografías del recipiente en sí. Es como una ánfora muy grande, ¿no? Con gran capacidad, que está hecha a mano, que es de cerámica y que además tiene un revestimiento, como decías, algunas veces de resina, en este caso de resina de pino, para el mantenimiento del propio caldo, ¿no? Del propio mosto. Efectivamente, el dolia sirve, entre otras cosas en el mundo antiguo, sirve para almacenar, para almacenar aceite, grano, pero en época romana se utilizaba también para la fermentación. Y este recipiente tiene una boca bastante gruesa, bastante ancha y es de carácter ovoidal, ¿no? Eso permite una oxidación del vino bastante interesante. Ahí lo estamos viendo. Exacto. Eso es una dolia, ¿no? Eso es un dolio. Un dolio. Nosotros lo que hemos añadido, evidentemente, en la parte superior, hemos añadido un cierre hermético de metal, pero es cerámica, es decir, no es un mallazo con hormigón, y permite la oxigenación y la oxidación del vino, y se ha hecho una producción con este tipo de variedades, que es el lísico, que hemos estado comentando antes, con crianza biológica. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, el control y la manipulación del velo de flor en los textos de Columela. ¿Cómo era el velo de flor? ¿Cómo evolucionaba? Porque claro, hay que tener un control también de la propia oxidación del vino, ¿no? Para que protege ese velo de flor. Sí, según los textos de Columela, lo que hacían prácticamente era controlar el velo de flor, incluso decaparlo cuando crecía excesivamente. Y cuando ya prácticamente entraba en época de calor, como pasa actualmente, empezaba ya la primavera y empezaba a caer el velo de flor, sensible a la temperatura, como todos sabemos, pues lo que hacían es que colmataban los dolias con vino del año anterior, con lo cual estabilizaban el producto. Date cuenta que ellos no tenían sustancias como los sulfitos para añadir al vino, entonces lo que hacían era estabilizar con productos que podían contener este carácter antiséptico o añadiendo alcohol a los vinos, ¿no? Por eso también utilizaban el de frutum, que también se ha visto en las imágenes. Nosotros tenemos desde hace 3 años, hemos hecho una solera de frutum, que ha sido un trabajo bastante complejo, porque cocer el mosto, reducirlo, añadirle todos estos ingredientes que no son precisamente fáciles ni baratos de obtener, pues hemos ido consolidando una solera de unos 500 litros aproximadamente, añejándola en productos Majuelo, aquí en Jerez concretamente. Ellos son especialistas en vinagre y en producción de arropes, y la verdad que hemos encontrado un soporte técnico ideal, ¿no? Porque ellos prácticamente tienen un manejo con este tipo de productos bastante interesante. Tanto es así que lo que hacemos es añadir a nuestros vinos, en este caso al éntasis, ese de frutum para generar una evolución organoléptica. Y a través de este producto, además es muy interesante que no solamente este producto se añadía a los vinos en época romana, sino que se exportaba desde la Bética prácticamente, y así lo testiguan los restos arqueológicos que se diseminan por toda Europa, se exportaba este producto a zonas en las cuales pues, los vinos pues, les costaba arrancar para la fermentación, o en zonas que querían conseguir determinado perfil sensorial en los vinos, ¿no? Y vemos que hay ánforas de frutum pues, prácticamente por todo el litoral de Portugal, norte de la península, Germania, Oriente. Entonces es bastante interesante. ¿Cuáles son los componentes del de frutum? Como hemos dicho antes, mosto reducido, membrillo, asado. La raíz de lirio. Raíz de lirio, fenogreco y junco. Claro, todo eso para encontrarlo, mantenerlo, producirlo y practicarlo, ponerlo en marcha,
¿Cuánto tiempo habéis estado en esa investigación, en ese trabajo para elaborar el De Frutum? Partimos evidentemente con el análisis de textos, rastreo de evidencias de carácter arqueológico, análisis de productos, pues prácticamente lo que te comento, y después añejar esa solera para que esté lista para el momento de la producción, que fue ya el año pasado. Entonces, cuando esa solera pues tenía ya un par de años, cuando ya se había añejado, se había estabilizado un par de años, pues empezamos a añadirla a los vinos. Y en este caso al énfasis, ¿no? Entonces, este año se añadirá al énfasis y al favonio, que lo que haremos es un añadido, lo que estamos haciendo es un añadido de carácter paulatino para aumentar el grado alcohólico y medir todo el proceso, que es lo que estamos haciendo con parámetros físico-químicos y microbiológicos, porque queremos ver también cómo evoluciona el De Frutum en los vinos, no solamente a nivel de propiedades físico-químicas, sino cómo afecta también a las poblaciones de levadura, al velo de flor. Sí. ¿Y cómo se hace o cómo lleváis el control de bacterias? Claro, porque todo está claro que es organismo vivo. ¿Qué controles se realizaban en aquella época o qué otros productos se utilizaban para evitar bueno, pues una proliferación de bacterias que pudieran estropear el vino? En ese sentido, ellos prácticamente, como puedes imaginar, lo hacían por análisis óptico. No tenemos muchos datos en ese sentido, pero sí es verdad, por ejemplo, que sabían distinguir entre un velo de flor que podía tener una repercusión positiva para el vino, de velos que podían contaminar el vino y que serían susceptibles pues, de algunas levaduras como la piche o la cándida, y aparece en los textos de Columela y aparece en los textos de otros autores como Plinio, pues cómo podían distinguirlas por el color rojizo o parduzco que presentaban esos velos, ¿no? O sea, según el color, así identificaban si era en negativo o en positivo, ¿no? Y según el aroma que desprendían, evidentemente. Entonces intentaban corregirla, estabilizarla con especias, ¿eh?, que tenían carácter antiséptico. Después, evidentemente, a la hora de añejar los vinos, también lo que hacían es exponerlas a un calor extremo para deteriorar determinadas bacterias. En fin, era un sistema bastante complejo donde, claro, ellos no sabían explicar todo ese comportamiento de carácter microbiológico o físico-químico, con lo cual gran parte de la producción se atribuía a ese carácter o origen divino. Pero sí es cierto que los textos nos hablan y los restos que aparecen en algunas intervenciones arqueológicas relacionadas con bodegas con celas binarias romanas, que el nivel técnico para la época era muy desarrollado y que tenían una serie de sustancias que estabilizaban y conservaban el vino, con las que jugaban perfectamente, y porque claro, la exportación y el intercambio de vino en época romana era masivo, y sabemos perfectamente y tenemos claro que los vinos romanos, pues en aquella época, hoy tenemos el cliché, lo mismo que el garum, creemos que está hecho de tripas de pescado podrido, y no es cierto. Hay un control bastante exhaustivo del proceso de fermentación. Lo mismo ocurre con los vinos, y si se toman los vinos mezclados con agua en aquella época, no era por el sabor ácido, sino era por una cuestión de carácter ritual que ralentizaba la embriaguez y te generaba una correcta comunicación en determinadas ceremonias de carácter ritual con los dioses, ¿no? Y en este caso ellos tenían problemas para mantener, con todas esas adiciones de azúcares, para mantener la acidez, con lo cual le añadían yeso a los vinos para bajar el pH y conseguir cierta acidez en los vinos. Todo lo contrario de lo que se piensa hoy en día. Y sobre todo también se estudia, o hay que tener en cuenta el tema del transporte, ¿no? Del mantenimiento, la conservación del vino, que evidentemente las distancias y el tiempo de traslado del mismo no es el mismo, no es igual que ahora, evidentemente, con lo cual ahí también todos esos, tanto los recipientes como los propios ingredientes de la elaboración del vino también juegan ahí un papel muy importante. Sí, un papel muy importante. O sea, sobre todo se han descubierto evidentemente ánforas que tienen pues determinados productos antisépticos dentro de ellas, entre ellos, por ejemplo, puede ser el yeso. La ánfora, recordemos que es un contenedor de transporte, 35 o 45 litros, 33 aproximadamente, tiene forma alargada para clavarla en el fondo de los barcos, para que todas vayan unidas, y una vez que se cerraba el cuello de la ánfora, pues se le añadía yeso, y dentro iba también algún tipo de producto. Tenemos catalogados algunos, pero evidentemente nos falta todavía información, porque en los pecios hay productos que se han deteriorado. Evidentemente las pastas se deterioran en contacto con el agua y puede, evidentemente, y hay pérdida de material, ¿no? Pero sabemos que ellos hacían una estabilización del vino antes de producirlo, o
los vinos los dotaban de un determinado grado alcohólico para proceder a su exportación, ¿no? Entonces tenemos en la finaria que tenían una producción muy ingente, con lo cual es un sistema que tenían bastante estandarizado, ¿no? Ya el propio Columela también te daba remedios en sus obras o remedios para qué hacer con el vino que se echaba a perder antes de venderlo y demás historias, con lo cual es bastante interesante. Y sí es cierto que, por ejemplo, al contrario que otras obras como de Cagarrón, de Catón, la obra de Columela te cita a otros autores, habla de otros métodos, otras técnicas y después establece sus propios sistemas de producción. Es decir, es algo parecido ya a una obra científica, aún sin serlo, ¿no? Pero nosotros hemos descubierto en ese sentido cosas interesantes mirando desde la óptica, estos textos antiguos latinos, desde la óptica de la tecnología de alimentos. Bueno, me parece un mundo, un universo súper interesante en el que estáis trabajando. ¿Desde qué tiempo ha pasado desde que os planteáis sobre el papel el iniciar esta línea de investigación hasta el resultado que habéis tenido, que vamos a hablar del resultado final también en este año 2022 con el Lixivium y el Entasis? Pues ya llevamos prácticamente... Los nombres, sí, ¿no? Lixivium y Entasis, sí. El Lixivium viene su nombre, es el nombre que tomaba el mosto yema, el mosto puro, el primer mosto, la primera facción de mosto que se desprendía de la vid, de los granos al estrujarla, y ese vino se reservaba. Y el Entasis le hemos puesto ese nombre. El Entasis es el engrosamiento de la parte baja de la columna, que es un recurso arquitectónico que plasman los griegos. ¿Por qué? Porque el de frutum en el vino mejora y amplía su estructura, ¿no? Evidentemente, y es bastante interesante. Y nosotros empezamos en un proyecto de reconstrucción física de vino, pero relacionados con los sistemas de producción greco-itálicos en el año 2014 aproximadamente. Y presentamos ese proyecto en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con bastante éxito. Después estuvimos otra vez en el Museo Arqueológico para ver los avances que habíamos realizado en el proyecto, 2015-2018, y fue prácticamente en 2018 cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre en el sur? ¿Cómo se produce? Vimos los textos de Columela. Actualmente hay filólogos como Rubén Ríos que se han encargado de seleccionar todos los textos de Magón que había en la literatura latina, y hemos contado ahí con una herramienta bastante interesante también. Y es bastante curioso que es un sistema mucho más complejo de reproducir porque no tenemos evidencia. Encontramos grandes celas binarias en la parte de Levante y en la península itálica de Dolium encastrados en el suelo. Pero aquí no. Aquí tenemos un tamaño de dolio mucho más pequeño. La mayor parte de los dolios vienen de aquí, de la zona del valle del Guadalquivir, de la parte baja, y son pastas diferentes y es un tamaño mucho más reducido. Las celas binarias tienen más habitaciones, y creemos que responde a un sistema de producción más dinámico, con lo cual era muy complejo. Pero empezamos a diseccionar los textos, empezamos a ver, evidentemente, relacionarlos con los registros arqueológicos, y empezamos a elaborar los criterios de producción en base a la documentación que teníamos, ¿no? Y este es el resultado con carácter preliminar, porque todavía estamos estudiando y estamos cotejando, digamos, los datos que tenemos de la añada del año pasado con la presente, para ver la evolución que tienen los vinos. No solamente nos ceñimos a los datos de esta cosecha, sino de la anterior y de la siguiente. La pregunta del millón, Manuel, es ¿están buenos? ¿Cómo son estos vinos? Están buenos, ¿no? Sí. Háblanos un poco del resultado final del producto, ya cómo lo asume el consumidor, tanto el Entasis como el Lixivium. Pues está todavía, al consumidor final prácticamente no han llegado. Están en algunas vinotecas de Cádiz como Baco, Listan Wine, y algunos restaurantes pues ya han venido a recibir formación con tanto personal de sala como sumilleres y demás, y han venido a conocer a la bodega del producto, ¿no? Por ahí han pasado restaurantes conocidos de Cádiz como La Judería, A Poniente, Código de Barra, que ya tiene también el producto, y están retirando el producto, con lo cual la aceptación ha sido bastante buena. Y uno de ellos, el Lixivium, como ya he comentado, tiene un toque mineral, evidentemente no tiene madera. Y tiene un toque balsámico, mucha fruta, manzana, pera, y la verdad es que una aromaticidad bastante interesante que le da esa variedad de uvas, ¿no? Que catalogadas ya antes de la filoxera, ¿no? Que es el vidueño, ¿no? Como hemos dicho, el perruno, cañocazo, la castellano, la moyarcano.
que forman un buque bastante interesante. Y después, por otro lado, tenemos el vino que está reproducido con esa solera de Frutum, ¿no? Que parte de las variedades Perruno y Palomino, y con el añadido del de Frutum, que tiene unos perfiles de almendra, toques de cáscara de frutos secos, ¿no? Más tostado, tiene toques ahumados, que incluso recuerdan un poco al regaliz, y barnices, curry, y la evolución es bastante interesante. Y ahí su similitud, ¿no?, que decíamos un poco más... Sin serlo, evidentemente, porque estamos hablando... Parecido a un amontillado, ¿no? Algo parecido, tiene parte del espectro de un amontillado, pero evidentemente no tiene la graduación. Estamos hablando del líxido para unos 12 grados y medio, y el éntasis cercano a los 13 grados aproximadamente. ¿En qué estáis trabajando ahora? Porque claro, ya habéis tenido el resultado de estos dos vinos de este año 2022, que ya vais a hacer esa comparativa con la de este año, y para el próximo 2023 o 2024, para los próximos meses, ¿qué otros productos estáis elaborando? Pues estamos elaborando, como ya te he comentado, dos tipos de vino. Uno de ellos es el Palladio, que va en oxidativa, sin velo de flor, porque en la época romana también se producía vino en oxidativas, sobre todo en la zona interior, Levante, y es un vino que se denominaba en la época falso vino de rosa. Ese vino lleva una fermentación con miel, con otras variedades como son la Palomino, y también con otras variedades autóctonas del marco como la Moscatel, y lleva adición de fenogreco, que le da esos aromas finos de madera. Y también es bastante interesante porque vamos a hacer el experimento aquí en el sur con oxidativa. Y el Favonio. El Favonio es, es una adición de Frutum, que va con un grado alcohólico mayor, y queremos ver qué diferencias hay con el éntasis y con el líxido, ¿no? Y actualmente también tenemos otros productos reconstruidos de época romana. No sé, tenemos unos trabajos relacionados con la aplicación gastronómica del garum en gastronomía, y hay muchos restaurantes que ya están trabajando con nosotros, como pueden ser Código de Barra o el Faro de Cádiz. Sí. Y la reproducción también, que es bastante interesante, de lácteos, de quesos, de sistemas de conservación y de producción de quesos de época romana. Desde hace algunos años trabajamos conjuntamente con una quesería de la Sierra de Cádiz, con el Gazul, y reproducimos un queso con una técnica de conservación por fermentación maloláctica de columela, en el cual pues lo que hacemos en atmósfera anaeróbica, fermentar el queso siguiendo las indicaciones de los textos, y los perfiles son bastante interesantes. Se dispara la producción de omega 9, que es bastante beneficioso para el cuerpo humano, aunque el cuerpo humano lo produce, pero a partir de los 40-45 años bajan los niveles. Y también lo que hace es concentrar los aromas, tiene un 33% menos de grasa, y es una técnica de producción que se utilizaba y que de manera residual todavía se produce este tipo de queso en algunos puntos de Italia, o sea, como tipicidad, ¿no? Pero no tiene un recorrido comercial muy extendido, ¿no? Con lo cual es evidente también los paralelos etnográficos, ¿no?, que nos sorprenden mucho, y que no solamente parten de la investigación tecnológica de los tratados de los agrimensores romanos. Manuel, estamos hablando de esos productos resultados de la investigación de vuestro equipo, esa apuesta también por parte de la Universidad de Cádiz. Hay algunos productos que ya están siendo utilizados por la restauración. ¿Qué camino se abre para el marco de Jerez, para la gastronomía de la zona, el hecho de pues poder descubrir, reproducir este tipo de productos y ponerlos en el mercado? Hombre, yo creo que aumenta, digamos, un poco las posibilidades en torno a la aplicación de técnicas gastronómicas, y digamos que genera o rellena un vacío, una incógnita de qué es lo que ocurre con el vino en época romana, ¿no? Porque siempre que nos remontamos a la historia del vino, pues siempre hay unos procesos de producción que se dan como inciertos, se pasa de puntillas muchas veces, empezamos a remontarnos a la época de los almacenistas, a la época moderna, ¿no? Entonces, lo que en ese sentido yo creo que esta investigación lo que viene es a sumar y un poco a encontrarnos con los orígenes de la producción y de las técnicas que se producían aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, humildemente, lo que pretende esta investigación es, en ese sentido, es tapar ese vacío, ¿no?, que es lo que ocurre con una zona eminentemente productora de vino, que en su época, pues en el siglo I
después de Cristo se suma a la revolución agronómica que se vive en Roma. Recordemos que la Bética es una de las regiones más ricas, la segunda en densidad de población del Imperio Romano, y a finales de la República, perdón, a finales del siglo I antes de Cristo, principios del siglo I después de Cristo, hay una revolución agropecuaria que evidentemente una de las zonas que encabeza es la Bética romana, ¿no? Entonces es bastante interesante, digamos, generar hipótesis de trabajo y generar investigaciones para poder hilar todo el rico pasado histórico y patrimonial que tiene el Marco de Jerez. Y para el público en general poder probarlo todo. Por supuesto. La verdad que es una experiencia bastante me están interesante. entrando unas ganas de probarlo todo. Sí, además una cosa muy interesante es que no solamente los vinos, desde hace ya tiempo, no solo estas producciones sino anteriores, sirven, digamos, para consumirlos, sino que en muchos museos, en muchas instituciones culturales de peso, se utilizan como herramientas de interpretación del patrimonio en conjuntos arqueológicos, villas romanas, instituciones museísticas. Y sí es verdad que en ese sentido tenemos una agenda bastante importante de divulgación científica relacionado con los procesos tecnológicos de producción de los alimentos, ¿no? Porque lo que acabas de comentar, que arqueogastronomía tiene esa finalidad también de divulgación. ¿Dónde os pueden encontrar para tener más información sobre vosotros, para contactar? Porque también estáis presentes, lógicamente, en el mundo online y ahí estáis dispuestos y abiertos para dar a conocer todo el trabajo que estáis realizando, ¿no? ¿Dónde estáis? Sí, pues estamos en arqueogastronomía.com y en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar en @arqueogastronomía, ¿no? Y ahí se puede ver un poco pues el trabajo que hacemos, no solamente de reconstrucción e investigación, sino también todas las jornadas de divulgación científica que hacemos, que son principalmente en museos, yacimientos arqueológicos y proyectos de investigación científica, algunos de ellos de la Universidad de Cádiz. Yo no sé si preguntarte cuántos textos de Columela todavía os quedan por seguir investigando y buceando en los mismos, porque ahí se puede sacar de todo. Muchísimo, no solamente de Columela, sino de los clásicos. De los clásicos se puede aprender mucho, ¿no? Prácticamente de ellos hemos adquirido muchos conceptos y muchas formas de comunicar, ¿no? Desde el teatro hasta el nacimiento de una república, hasta el nacimiento de la democracia. Y en ese sentido siempre se ha minusvalorado un poco la aportación que tenía Roma en la producción agroalimentaria. Fíjate, por ejemplo, que tenemos sus derechos, tenemos sus leyes, sus costumbres, pero en ese sentido, hasta hace poco, siempre hemos colgado a Roma esos clichés, ¿no? Lo que, como hemos comentado antes, ¿no? El garum, tripas de pescado podrido, todo lo contrario, se genera, como ya hemos comentado antes, fruto de la helenización que sufre el Mediterráneo, sí. Pues un proceso de afinación de estos sistemas de producción bastante importante. Y ellos generan un tráfico comercial con estos productos muy importante también, ¿eh? Con lo cual, evidentemente, tampoco creo que en este sentido, y creemos mucho, que puedan estar equivocados y sientan las bases prácticamente de los sistemas de producción, de los sistemas de producción agropecuaria ya en el siglo I. Y hay un dato curioso, por ejemplo, que la obra de Columela es considerada de utilidad pública en el siglo XIX. Es decir, los sistemas de producción de algunos productos como el vino o el aceite, pues a grandes rasgos no cambian, no mutan desde época Julio-Claudia, siglo I, hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Así que fíjate la herencia tan importante que tenemos como para no recuperarla y estudiar de una manera científica y exhaustiva, reproducirlo, estos sistemas de producción que evidentemente, como hemos comentado, tienen un gran valor científico, pero también sensorial y patrimonial. Manuel, yo estaría todo el programa hablando contigo y seguir profundizando en el trabajo que estáis realizando. Queríamos dar a conocer el trabajo que estáis haciendo, que lo conozca la ciudadanía, que se sepa los resultados que se están obteniendo y bueno, que gracias a vuestro trabajo pues se abre también camino no solamente desde el punto de vista histórico, cultural, agroalimentario, sino también pues gastronómico y económico. Al fin y al cabo es un trabajo
muy versátil y muy transversal también para la sociedad en general. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir a publicidad con una exposición porque les tenemos que recordar que esta semana estamos inmersos en la Semana Cultural del barrio de San Miguel. Finaliza ya este domingo todas las actividades que se están organizando y una de ellas es esa exposición fotográfica que se puede visitar en la propia sede del centro de este barrio de nuestra ciudad, como es el Palacio de Villapanés, donde se inauguró hace unos días la exposición de fotografía y pintura de este barrio. Así que nos vamos a quedar con estas imágenes y nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar del Día de las Aves, que se celebra mañana en el Zoo Botánico de nuestra ciudad. Tenemos por delante los nombres propios de las personas que van a encarnar a los Reyes Magos en este año 2023 y sobre todo ese calendario de proyectos que también tiene marcado el Ayuntamiento de nuestra ciudad relacionadas con el urbanismo. De todo eso, a la vuelta.